Buenas tardes, noches, señoras y señores. Por fin podemos contarlo. José María Aldaya ha sido liberado. Por fin el empresario guipuzcoano ha vuelto a su libertad, a su casa, a sus gentes, unas gentes que durante semanas, durante meses han vivido la necesidad de recuperarlo y que se expresaban en las calles unidos por el mismo deseo y por la impotencia que supone luchar en silencio contra unos cobardes que con Aldaya cumplían el número 74 de sus secuestros. El tiempo transcurrido, 341 días, ha pasado en una permanente especulación informativa sobre el pago o no del rescate. Incluso se llegó a considerar que ETA había cometido un error, puesto que José María Aldaya carecía de recursos. Entonces, ¿por qué ha durado tanto este secuestro? Más que nunca. ¿Perseguían presionar a los empresarios vascos? En cualquier caso, lo que sí ha logrado esta organización terrorista es unir a un pueblo que no acepta que nadie, y menos ellos, les prive de libertad. Este especial informe va a recorrer todas las páginas de esta historia, la que nunca se debió escribir, y va a conectar con nuestros equipos próximos al escenario de la familia Aldaya, que esta tarde vivía los momentos más emocionados y más felices. Con esas imágenes vamos a abrir este especial informe, unas imágenes que hablan del final de la tortura de José María Aldaya. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, y comenzamos ya la nueva fase, o la fase de la, no digo nueva vida, pero la recuperación de la vida anterior. Buenas noches, señores, desde Hondarribia. La foto de familia que acaban de ver se captaba a las 5:30 de la tarde frente al portón del hogar de los Aldaya. Eran las primeras imágenes del secuestrado después de su liberación. Habrán visto que su esposa Loli Lorenzo hacía esfuerzos por reprimir las lágrimas, mientras sus hijos Idoia, Óscar y Chencho mostraban discreta alegría. El acceso a la casa de la familia Aldaya en la urbanización Jaizkibel se encuentra bloqueado por la Ertzaintza. La urbanización se encuentra a 8 kilómetros de Hondarribia, municipio hasta el que nos hemos desplazado para recoger testimonios de alegría por la liberación del vecino liberado, José María Aldaya. ¿Cómo se ha enterado usted de la liberación del señor Aldaya y qué ha sentido? ¿Cómo se siente? Bueno, emocionada y contentísima en un principio. Y me he enterado, en la mañana he puesto la radio y en un principio pues Radio Euskadi, que es la que normalmente oigo, y nada, estaban diciendo cosas y entre eso y tal dan las noticias y dicen que Aldaya... ¡Uy! Sorprendidísima. Una rabia teníamos porque estaba secuestrado, porque no hay derecho que una persona la secuestren así, ni a él ni a nadie. Somos libres y hay que ser libres, ¿no? Y ahora pues contentos. Muy bien, nosotros no somos de aquí, pero también nos hemos alegrado mucho. Esto se va solucionando. Muy contento, sobre todo por él, por la familia. Nada, muy bien. Te da mucha pena y pensaba, pues qué pobre, cuánto tiempo y más que nada, pues un año entero es mucho. Sobre todo por él, la familia, por la familia y por él. Y lo que representa, ¿no? Que tengan a un pobre hombre ahí que ahora está en casa, pero... privado de libertad. Una alegría, efectivamente. Yo me he enterado a las 3:30 de la madrugada y me ha dado un vuelco de alegría. Nos han levantado los hijos de la cama para decirlo. Sí, exactamente. O sea que fíjese cómo lo ha sentado. Nos ha sentado muy bien, la verdad. Y ahora sí sueltan al otro ahora. Ni he puesto la tele, ni he puesto la radio, ni nada. Me ha llamado la suegra y me ha comentado. Pero es una alegría. Tiene que ser muy angustioso el que te falte alguien de la familia y tanto tiempo. Y hemos vivido con alegría que haya vuelto. Hombre, lo que buscamos en definitiva es pues la paz, ¿no? Tanto en la comarca como bueno, en todo el estado, ¿no?
Es así. Pues muchísima alegría, porque es lo que todos deseábamos, pero bueno, tampoco con esto se ha terminado todo, porque todavía nos queda Ortega y muchísimas cosas más también, que es lo que queremos conseguir en el País Vasco. Señores, ha sido el secuestro más largo de la historia criminal de ETA. 11 largos meses de privación de libertad que han sido contestados por movilizaciones sociales sin precedentes. Los trabajadores de Alditran y las fuerzas políticas y sociales han contestado día por día este secuestro. Precedido por un vehículo camuflado de la Policía Autónoma Vasca, José María Aldaya llegaba a las 3:30 de la pasada madrugada a su chalet en la urbanización Jaizkibel, en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, antigua Fuenterrabía. Su aspecto, después de 11 meses de secuestro, era aún entonces un misterio. El industrial guipuzcoano, que viajaba en compañía de sus hijos, llevaba la cabeza tapada. Quizá entonces aún sufría los efectos del somnífero que sus secuestradores le habían administrado apenas 3 horas antes. Aldaya supo a medianoche de ayer que su secuestro había terminado. Pero antes de ponerlo en libertad, sus captores tuvieron una última precaución. Le pusieron una inyección sedante. Cuando se despertó, Aldaya estaba en medio de un bosque. Solo entonces estuvo seguro de que por fin volvía a ser libre. Era la 1:10 de la mañana. Siguiendo órdenes de sus secuestradores, Aldaya esperó 1 hora antes de dirigirse a la única luz que veía en la lejanía. Un restaurante cerca de la cima del puerto Azcárate, a orillas de la carretera que une las localidades guipuzcoanas del Goibar y Azcoitia. Muy cerca de donde hace 2 años ETA liberó a otro de sus secuestrados, Julio Iglesias Zamora. Aldaya llamó a la puerta del restaurante. Dijo su nombre y pidió hacer 2 llamadas telefónicas, una a su familia, la otra a la Policía Autónoma Vasca. Le dejamos el teléfono y luego dijimos a ver si quería comer algo, cenar o alguna cosa y tal, y dije, no, bueno, un café, y tomó un café con leche y galletas. Sí, estaba bastante, bueno, yo creo que estaría contento, pasa que en ese momento, pero bueno, estaba medio sedado así, pero estaba un poco, no sé, decía que estaba un poco adormilado. Me dijo que me mandan una inyección. Y estoy así aturdido y tal. Y me he despertado con el frío, tengo mucho frío. Es un buen objetivo porque no tiene medidas de protección. Esa es la conclusión a la que llegó un comando de ETA en un informe escrito de 1991, incautado por la policía. Para los que lo conocen, el secuestrado que más tiempo ha pasado hasta ahora bajo el hacha del terror es un hombre campechano de 54 años, casado con 3 hijos. Uno de tantos empresarios vascos que al cabo de una vida juntaron el dinero suficiente para fundar 2 empresas, dar empleo a 19 trabajadores, comprarse un chalet y un coche. Pero desde hacía 4 años, ETA lo tenía en su punto de mira. Aldaya no atendía los requerimientos de la banda criminal y se había negado a pagar el impuesto del terror. El lunes 8 de mayo de 1995, hace ya casi un año, Aldaya salió del trabajo pasadas las 9 de la noche, camino de su casa. Aunque su coche, abandonado, con las puertas abiertas, cruzado en la carretera, parecía una prueba evidente, al principio su familia no quiso dar crédito a la hipótesis del secuestro. Aldaya no era un hombre rico. Desde que había dejado el volante de un viejo Pegaso para fundar una firma de transportes, todo lo que ganaba lo invertía en la empresa. Sus bienes
y lo saben, si se va al registro y cualquier comprobación, sus bienes están hipotecados. Sus bienes están hipotecados. Y bueno, en esta situación, pues ustedes mismos lo sabrán también como yo, en esta situación, a ver qué entidad puede conceder crédito o no puede conceder crédito. Entonces, en ese sentido, pues es una situación muy complicada y muy delicada. La condena es unánime, no solo en España. 10 días después de la desaparición de Aldaya, el Parlamento Europeo condena en pleno el secuestro del industrial vasco. Casi 2 meses y medio tardó ETA en ofrecer pruebas de lo que ya todos sabían. El 19 de julio, la organización terrorista vasca asumía el secuestro. En 2 fotografías enviadas al diario Egin, el industrial aparecía con un ejemplar del periódico en la mano. Para entonces, la familia Aldaya, que según fuentes de su entorno solo dispone de 20 millones en efectivo, intenta reunir el rescate que le exige la organización terrorista. En un principio, ETA pide 1.000 millones, una cantidad desorbitada para la economía de los Aldaya que finalmente se reduce, al parecer, a 150 millones. Pero el tiempo pasa. ETA, al parecer, desconfía de los intermediarios que la familia nombra para negociar la liberación de José María Aldaya. La presión policial dificulta también los contactos. En pleno cautiverio, Aldaya se convierte en abuelo y cumple 54 años. Incapaces de decírselo personalmente, sus familiares hacen pública en los medios de comunicación una carta de felicitación. Es que te liberen de una vez y que vuelvas pronto y bien de salud a tu casa y puedas reintegrarte a tu trabajo. Mientras eso ocurre, esta familia confía en que nos hagan llegar pronto noticias acerca de cómo te encuentras. Luego llegan las Navidades. La familia tiene mucha ilusión en estas fechas. Confían en una liberación inmediata. Las apelaciones a la compasión de los secuestradores son ya para entonces una rutina. Sin duda ninguna que alberga la esperanza de que puede darse una buena noticia y que José Mari, pues, con motivo de estas fechas o alrededor de estas fechas, pueda estar en libertad. El 13 de enero, Aldaya se convierte en la víctima del secuestro más largo de ETA. Han pasado 250 días y más de 500 actos de protesta y solidaridad. Ese día se pide también en las iglesias la liberación del industrial. Todo en vano. Un mes después, a mediados de febrero, se sabe que la familia Aldaya ha logrado pagar al menos una parte del rescate, unos 100 millones de pesetas. Pero estamos en vísperas de elecciones generales y ETA no quiere desperdiciar la propaganda gratuita que logra con el cautiverio del industrial. Aldaya permanecerá todavía un mes más en el nicho al que la organización terrorista le ha condenado a vivir en condiciones inhumanas durante casi un año. Hasta que esta noche, por fin, aturdido en medio de un monte, José María Aldaya ha recobrado la libertad. Durante el largo cautiverio del industrial vasco, ha crecido un fenómeno social imparable de protesta y solidaridad ante el secuestro en el País Vasco. La falta de libertad de Aldaya se ha convertido así, a lo largo de casi un año, en una instintiva reacción solidaria que ha llegado a convertirse en una verdadera epopeya social. Desde aquí partieron las primeras iniciativas en solidaridad con José María Aldaya. Este fue el embrión. Se trata de la sede de la empresa Alditrans, una pequeña compañía que se encuentra ubicada en el polígono industrial de Ugaldechu, en Oyarzun, y que está dedicada al transporte por carretera. Trabajamos con la absoluta convicción de que nuestra labor diaria es el mejor homenaje que en estos momentos podemos ofrecer a José Mari, y que eso es lo que él, desde donde se encuentre retenido, está esperando de todos nosotros. Es muy duro porque cualquier persona que se ponga en su lugar se tiene que dar cuenta que esto es tremendamente duro, ¿no? Y que no se desea a nadie. Fue en las puertas de la empresa donde este grupo de empleados comenzó a exigir a ETA la liberación de su compañero y donde también recibieron las primeras muestras de apoyo. Unas muestras a las que enseguida se unieron numerosos e importantes grupos pacifistas, políticos, artistas y la sociedad vasca al completo. Solamente
pasado 10 días del que se ha convertido en el más largo secuestro de ETA, cuando las calles de San Sebastián se llenaron, por ejemplo, con un verdadero clamor popular. Yo lo que espero es que la solidaridad humana, cordial, con la persona de José María, con su familia, veces, y yo pido que funcione incluso con mayor intensidad. Me parece una conducta absolutamente vil el privar a un ciudadano de libertad y someterle de esta manera pues, a una situación verdaderamente prácticamente de tortura. Durante 49 lunes seguidos, los empleados de la empresa Alditrans han reclamado en silencio la libertad incondicional de José María Aldaya, un hombre que para sus empleados era y es imprescindible para la marcha de la empresa. Aunque José Mari nunca lo vaya a recibir, en su lugar emitirle un mensaje de ánimo y esperanza, que sepa que el trabajo de Alditrans se desarrolla con total normalidad y que su ausencia la suplimos con la iniciativa, espíritu de trabajo y entrega que él, con su permanente ejemplo, nos supo inculcar. En la fachada de las instalaciones no ha faltado un solo día el lazo azul y un cartel recordando los días que transcurrían desde el secuestro. Por aquí han pasado políticos de todos los grupos, sindicalistas, universitarios, artistas, empresarios y miles de personas anónimas pero solidarias que han venido desde todos los rincones del País Vasco y del resto de España. Cientos de camioneros, por ejemplo, adornaron sus vehículos con el lazo azul por todas las carreteras nacionales. Desde las primeras manifestaciones solidarias por la liberación de José María Aldaya, se ha gestado en el entorno de Ribatasuna y Cas una perfeccionada teoría del enfrentamiento social y callejero del que a lo largo del secuestro se han empapado todos los ámbitos de la vida cotidiana en el País Vasco. Amenazas, agresiones, vandalismo y las contramanifestaciones violentas. En esa verdadera batalla de la calle que se ha vivido en las principales ciudades del País Vasco, los pacifistas han demostrado con su serenidad la verdadera fuerza popular. Políticos, psicólogos y expertos sociales han expresado que este largo secuestro ha servido como aglutinante social, pero también ha dado cobertura a la tensión en la calle. Por ello, los expertos aseguran que la escasa rentabilidad económica que la banda terrorista ETA ha podido obtener del secuestro la ha paliado explotando políticamente su acción terrorista. Yo entré en el mundo del pacifismo arrastrada por el asesinato de mi padre, que murió en el 82, y a los pocos años pues decidí hacer algo por mi sociedad, ¿no? Por pacificar y normalizar la sociedad vasca. Otros parece que siguen todavía hoy viviendo en el odio, y es incomprensible, ¿no? Yo no puedo entender cómo hoy todavía hay un reducto y también de gente joven que puede amenazarte de muerte sin haber vivido demasiadas experiencias trágicas, ¿no? Y si se acaba la ETA, vais todos a la puñetera mierda y al paro. Los pacifistas han celebrado en la Comunidad Vasca y Navarra más de 500 acciones entre manifestaciones, marchas y toda clase de iniciativas para exigir la liberación de Aldaya. La sociedad vasca está hoy, aunque parezca mentira, bastante mejor que hace 10 años. Esto es algo muy importante, o sea, no pensemos que estamos peor, estamos bastante mejor. Tengamos un poco de perspectiva histórica. En este momento, gran parte de la juventud se manifiesta, gran parte de la juventud sale a la calle, los movimientos pacifistas son fundamentalmente movimientos juveniles, son ellos los que los están moviendo. Entonces, hay que dar una respuesta a eso. Y en muchos momentos las acciones de los elementos más jóvenes del Movimiento de Liberación Nacional Vasco son acciones de respuesta. Son acciones de respuesta a acciones primarias, digamos, de los movimientos pacifistas. La sociedad vasca dio un fuerte impulso social contra el secuestro al cumplirse los 100 días del cautiverio del industrial. Centenares de personas participaron en una cadena humana convocada por Gesto por la Paz en Bilbao y en la construcción de un gran lazo azul en Hondarribia, la localidad natal de Aldaya. En aquella ocasión volvieron a resurgir voces autorizadas que de nuevo recordaron a la sociedad que la banda terrorista mantenía con el secuestro un patético objetivo, el de buscar publicidad que recompusiera su maltrecha imagen, además, claro está, de conseguir el dinero necesario para seguir matando.
En Bilbao, la capital guipuzcoana, la manifestación se concentró junto al Teatro Arriaga y cientos de personas guardaron un minuto de silencio antes de iniciar la cadena humana convocada por Gesto por la Paz. El desfile por Bilbao estuvo precedido por una hilera de 100 personas con carteles que componían la leyenda José María Etxera, José María a casa. Creemos importante que todos y todas los ciudadanos vascos exijamos de forma pacífica y por todos los cauces posibles que José María Aldaya sea liberado por sus secuestradores, que vuelva con su familia sin tener que pagar por ello. La mayoría de las personas que han participado en todas las movilizaciones originadas por el movimiento pacifista Gesto por la Paz han asegurado en alguna ocasión a los medios de comunicación que han sido objeto de chantajes y amenazas, y en todas las concentraciones convocadas por Gesto por la Paz han sido testigos de la explosión violenta contra el Lazo Azul. Cualquier ciudadano pudo ver estos carteles que proliferaron por todo el País Vasco. Y mientras, las manifestaciones de solidaridad se sucedían sin pausa, unos gestos de todo tipo, como cuando el sábado 21 de octubre decenas de pacifistas se movilizaron por las más importantes ciudades del País Vasco. Entonces, los simpatizantes de Gesto por la Paz confeccionaron en el centro de Vitoria un puzzle de 21 metros de largo y 15 de ancho que mostraba 4 manos entrelazadas junto a un lazo azul. Los asistentes a esta movilización colocaron también una pancarta que recordaba que junto con el empresario, la mayoría de un pueblo está secuestrada. Me comentó mi mujer cuando fui a trabajar, hablaron con ella, que que la habían secuestrado a Laita. ¿Y qué opinión te merece? ¿Qué te parece? Estoy muy contento. No, pues... ¿Qué les dirías a los secuestradores? No creo que me escuchen, o sea que no voy a decir nada. Vale. Gracias, Cada día que pasaba, el largo secuestro, verdadero eje de una lucha social solidaria en el País Vasco contra ETA, la familia Aldaya ha conocido en primera persona la angustia que supone el encarcelamiento terrorista. Hoy, tras conocerse la noticia de que por fin José María Aldaya volvía a casa, los miles de luchadores solidarios que han trabajado por la liberación día a día y los empleados de la empresa Alditrans han sentido seguro, con alegría, que algo de ellos mismos era recuperado. Sin duda, muchos ciudadanos también, hoy en España, han recordado aquella pancarta pacifista que recordó que el pueblo demócrata está secuestrado cuando tan solo una persona se encuentra a la fuerza sin libertad. A lo largo de sus 30 años de historia, ETA ha recurrido al secuestro en 70 ocasiones, casi siempre como fórmula de extorsión para rehacer su maltrecha economía que se duele de los golpes policiales a su aparato de finanzas. Hasta que José María Aldaya se quedó con todos los récords, dentro de 3 semanas hubiera cumplido su primer año sin libertad, era el empresario Emiliano Revilla, 249 días en poder de ETA, quien ostentaba el macabro privilegio de permanencia en manos de la organización terrorista. Lo que Aldaya no parece haberle quitado todavía a Revilla es la marca en la cifra pagada por su liberación, 1.500 millones de pesetas, algunos de los cuales nunca llegaron a la banda terrorista al ser interceptados por la policía francesa. Pero antes y después de estos 2 secuestros de larga duración, ha habido otros muchos. El rehén previo a Aldaya fue el ingeniero vasco Julio Iglesias Zamora. Pasó 116 días en manos de los terroristas en un mínimo habitáculo, según explicaría él mismo tras su liberación, en el que apenas cabía de pie. Un zulo que nunca ha sido descubierto por las fuerzas de seguridad y que Julio Iglesias Zamora solo abandonó tras pagar su familia un rescate de unos 500 millones de pesetas. Hay que remontarse a 1970 para tener noticias del primer secuestro de ETA. Fue el del cónsul alemán Eugenio Beil, quedó en libertad tras 25 días de cautiverio. Mayoritariamente, ETA elige para los secuestros a industriales vascos y familiares, pero a veces pone a otras personas en el punto de mira de sus objetivos. Fue el caso del político Javier Rupérez, que vivió un secuestro de 31 días de duración, o el del padre del cantante Julio Iglesias, liberado por la policía tras 20 días de cautiverio. Otro de los rescatados, en este caso por la Guardia Civil, fue el empresario Saturnino Orbegozo, 45 días de secuestro. La lista es larga e incluye más nombres, incluso alguna mujer como Mirentxu Elósegui, protagonista de uno de los secuestros más cortos de ETA, 14 días de 1982, el mismo año que José Lipergeide pasó 30 días rehén de la organización terrorista.
Ángel Urteaga fue protagonista de un secuestro que duró 36 días en 1985. Lucio Aguinagalde, 17 días en 1986. Entre los secuestrados de mayor duración y con un rescate más elevado, el de Adolfo Villoslada en 1989, 145 días y 300 millones de pesetas de rescate. Se calcula que los secuestros han aportado a ETA una inyección de dinero extra superior a los 4.000 millones de pesetas. A esta cantidad hay que unir el largo goteo de dinero obtenido por ETA mediante la vía del llamado impuesto revolucionario. Extorsiones económicas que, según datos de la Fiscalía del año 1992, han permitido a ETA reunir más de 2.000 millones de pesetas. Una cifra importante, pese a que se estima que tan solo llegan a pagar el 5% de las personas que reciben cartas extorsionadoras de ETA. Cifras millonarias para los secuestrados de carácter económico, los más importantes, aunque no los únicos, de ETA. En otras ocasiones, la organización terrorista ha pretendido, mediante el cautiverio de los ciudadanos retenidos, dar publicidad a sus reivindicaciones. Fue el caso del ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, o del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Ninguno de los dos salió con vida de su terrible experiencia. Cuando una persona es convertida poco menos que en un saco de lentejas, que tiene un precio económico, el rescate, y un precio político, esta persona queda desmantelada de su personalidad, queda reducida prácticamente a nada, porque le han roto sus vínculos familiares, temporales, existenciales, sus ideas, sus medios de vida. Se le ha producido una regresión tan profunda que prácticamente se convierte en un animal al cual le dan de comer y lo alimentan para ser vendido en el mercado. José María Aldaya, su esposa y sus 3 hijos, Josecho, Idoia y Óscar, visiblemente emocionados, muy contentos. Es de suponer, la esposa de Aldaya no puede reprimir las lágrimas. La verdad es que es un momento de lleno. Ahora el portavoz de la familia, Ignacio Altuna, está dando las gracias a todos los medios de comunicación. Se está despidiendo, está diciendo ya pues que se pone fin a la sesión de imágenes a que se prestaba la familia Aldaya. Vemos que se despiden, vemos que se retiran ya para vivir en la intimidad de su hogar la alegría de estos momentos clave. Aparentemente lo he encontrado bien. Me ha llamado la atención que ha salido con la mano de la esposa, ha estado con la mirada perdida, muy emocionado el ambiente. Él no estaba tan emocionado aparentemente, lo cual me hace pensar que está disociado, estaba como partido en dos. La mirada perdida yo la interpreto como que estaba todavía en el pasado y no tanto en el presente. Sin embargo, el síntoma que me ha parecido muy agradable es que cuando la mujer estaba, su esposa, estaba llorando emocionada, en la despedida él ha ido a protegerla, con lo cual, diríamos, ha podido colocar y ver y sentir lo desvalido fuera de él, verlo en la esposa y no en él. Entonces eso indica que tiene una empatía, que tiene una conexión emocional con el medio ambiente, que ha sonreído agradablemente me imagino que al público o vecinos que había allí delante. Sin embargo, la mirada era como otra imagen que hemos visto en el telediario de las 3, es una mirada perdida, una mirada preocupada de una persona que ha sufrido un traumatismo de los más graves y más profundos que puede sufrir un ser humano. Y quedará después en forma de pesadillas, en forma de insomnio, las alteraciones de los biorritmos, taquicardias, en fin, una serie de somatizaciones de este conflicto. Es decir, no se queda indemne ni mucho menos. Por otra parte, se le ha hecho un lavado de cerebro, porque al desconectarlo de todos sus referentes, se ha debido desconectar con unas personas que lo han utilizado como una mercancía, a los cuales tiene que considerar encima como buenos. Por tanto, dependerá también de su fortaleza psíquica, de sus experiencias vitales previas, de la circunstancia existencial. No es lo mismo un secuestro para una persona joven de 20 años que para una persona de 50 o de 60. Encerrados en zulos en los que apenas pueden moverse, los secuestrados son sometidos a una de las formas más crueles de tortura. Julio Iglesias Zamora definió como un ataúd blanco el lugar donde permaneció encerrado en vida durante más de 100 días. A las 3 semanas de estar en estos agujeros, pierden ya la noción del tiempo y psicológicamente quedan atrapados en lo que los expertos definen como la fase de la depresión traumática, un estado de ánimo donde se mezclan la apatía, la ira y finalmente la resignación.
momentos en los que afloran pesadillas junto a recuerdos agradables a los que el secuestrado se aferra desesperadamente en el angustioso espacio en el que trata de sobrevivir. Pasados los primeros días, en los que viven en una especie de nebulosa, según relatan quienes han sufrido esta experiencia, y en los que no se llega a aceptar la condición de secuestrado, pasan a una fase en la que asumen su situación entre vivir bajo un terror que les paraliza o se blindan psicológicamente como pueden. Humillados, con la dignidad perdida, destrozados psicológicamente, casi olvidados de sí mismos, la única comunicación que tienen es la que esporádicamente mantienen con sus secuestradores, cuyos silencios les aterrorizan ante la posibilidad de quedarse enterrados de por vida o de ser asesinados. Este debilitamiento que sufren es aprovechado por los secuestradores, manejándolos a su antojo, bien para que no se vuelvan locos, bien para que no olviden su condición de rehenes. Todos los que han sido objeto de un secuestro vienen a reaccionar igual. Es la denominada por los expertos estrategia de la supervivencia. Tratan de mantener la esperanza. Su mente se recrea en el recuerdo de seres queridos. Otros rezan. En general, intentan mantener una disciplina mental que les garantice un mínimo de equilibrio y, si las condiciones del habitáculo lo permiten, una cierta fortaleza corporal que evite su deterioro físico. Las víctimas tardan mucho en volver a ser los de antes. Las secuelas vienen en forma de alucinaciones, depresiones, problemas afectivos o de extrema ansiedad. Una sintomatología que en muchos casos los secuestrados arrastran durante años. El entorno familiar y social se convierte a partir del día de la liberación del secuestrado en un elemento imprescindible para su recuperación, en la mejor terapia. Hoy, los amigos y familiares de José María Aldaya viven el momento con el que tantas veces han soñado a lo largo de 11 meses. Un sueño común al del entorno de José Antonio Ortega Lara, el último rehén de ETA, en poder de la organización terrorista desde hace casi 3 meses. Por supuesto, con una gran satisfacción y alegría por la liberación de José María Aldaya, y desde aquí transmitir la enhorabuena a la familia. Y por supuesto que abre un rayo, una puerta de esperanza para la liberación de José Antonio. Lo que tampoco tenemos que olvidar que los móviles son distintos. El tema de José María Aldaya es un tema económico, el móvil de José Antonio es un tema de política penitenciaria, es un chantaje al Estado que no debe ceder ante él, y lo que está claro que ni la familia de José Antonio Aldaya ni los compañeros podemos hacer nada más por evitarlo. Simplemente es un trabajador, y lo que sí que solicitamos a ETA por enésima vez es que le deje en libertad, que es un simple trabajador de prisiones. Bueno, la verdad es que en principio con una inmensa alegría para la familia Aldaya, y no sé, de felicitación por haber superado este tema, aunque haya sido muy largo y prolongado. Y por otra parte, pues con cierta esperanza, si cabe un poquitín más de esperanza que antes, aunque nunca la perdimos, puesto que ver que estos temas se resuelven positivamente siempre es un motivo más de ánimo y de reconstituyente. Con el secuestro de José Antonio Ortega, la banda terrorista pretende forzar el reagrupamiento de sus presos distribuidos en diferentes centros penitenciarios de toda España. De momento, los terroristas tan solo han conseguido llevar la angustia a la familia del funcionario que a sus 38 años de edad acababa de ser padre por primera vez. Para las fuerzas de seguridad, la liberación de José Antonio Ortega Lara es hoy, y desde hace 80 días, algo más que un objetivo. Pese a la alegría por la liberación de José María Aldaya, hoy todos recordamos al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la organización. Todos esperamos un pronto y feliz desenlace para este secuestro. Aquí en Jaizkibel, la familia Aldaya permanece reunida en la intimidad, celebrando la vuelta a casa de la Itite y el segundo mes del nacimiento de la nieta Mireia, nacida durante el cautiverio del abuelo. Los trabajadores de Alditrans, que día a día han protagonizado la lucha por la libertad de su compañero y patrón, emitían esta tarde un comunicado. Hoy, cuando tras 341 días de penoso secuestro, ETA ha puesto fin a su cautiverio, José Mari se encuentra de nuevo entre nosotros, damos por cerrada nuestra asamblea. A partir de ahora, intentaremos recuperar la normalidad cotidiana y perder el forzoso y triste protagonismo que esta cruel historia nos ha otorgado. De aquí en adelante,
deberemos atender nuestras obligaciones respectivas para con nuestras familias, que durante todo este tiempo han estado también sufriendo con nosotros. Trataremos de reponernos del sufrimiento que nos ha infligido este secuestro, pero qué duda cabe que su huella va a ser menor para nosotros, sus compañeros y amigos, que la que va a dejar a José Mari y su familia. A partir de ahora, asumimos la situación tan negativa que este secuestro nos ha dejado a todos y hacemos una causa común por cuya superación vamos a luchar con todas nuestras energías, entendiendo que este es el mejor camino para superar las negativas consecuencias humanas y empresariales que nos ha causado el secuestro. Llegado este momento, queremos transmitir un emocionado y cariñoso mensaje de reconocimiento y afecto a todas las gentes de toda condición y lugar que día a día y semana a semana nos han alentado y apoyado incondicionalmente. A todos cuantos estuvieron de nuestro lado de uno y otro lugar, haciéndonos llegar de manera incansable sus muestras de apoyo y solidaridad, queremos que sepan que su apoyo nos ha servido de mucho, nos ha hecho no sentirnos nunca solos y nos ha ayudado a soportar la pesada carga que hemos tenido que llevar. A todos, con nuestra más sentida emoción, muchas gracias. El secuestro de José Mari, por la fuerza de su dureza y los efectos en nuestras personas, nos ha hecho aprender mucho. Sobre todo, nos ha enseñado a ver dónde radican los inestimables valores de solidaridad y afecto que tantas y tantas personas de bien nos han manifestado en todo momento. Esa solidaridad compartida nos ha hecho sentirnos más fuertes y más humanos. Ojalá que esta conciencia compartida con esas gentes de aquí y de allá nos haya servido en el tortuoso camino de hacer nuestro pueblo más libre y tolerante, más solidario y pacífico. Todos los trabajadores de Alditrans. Oyarzun, 14 de abril de 1996. Muchas gracias a todos. Sí,